Campeón de las ventas, bienvenido a un episodio más de La Neta de las Ventas, donde vamos a hablar hoy sobre un gran reto que puede representar para muchos de nosotros como empezar a hablar en público, especialmente si sientes miedo o inseguridad. Sabemos que enfrentarse a una audiencia puede dar muchos nervios, pero con los ejercicios y estrategias correctas, cualquiera puede superarlo. Prepárate porque este episodio está diseñado para darte las herramientas prácticas que necesitas para perder ese miedo y ganar confianza. Hágale, campeón. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y que a muchas personas nos ha dado mucho miedo. Yo soy una de ellas. De repente a mí me paralizaba hablar temas en público. Pasa enfrente, di esto, te tocan estas palabras y no saber qué decir, improvisar, la estructura, se van a reír de mí. En el estómago siento así un tremendo dolor, ¿no? Me sudan las manos, la garganta se me cierra, empiezo a tartamudear, siento que todo lo voy a hacer mal, las personas me juzgan. Y ese miedo que creen que no solo nos pasa a ti, campeón, a mí, nos pasa a muchas personas. De hecho, el miedo a hablar en público está catalogado dentro de uno de los 3 miedos más fuertes que presenta el ser humano. Y en muchas ocasiones, ese representa más miedo que la muerte. Entonces, hay personas que realmente no nos gusta hablar en público. Pero eso es porque yo les cuento, he sido una de ellas, pero ahora con técnicas y todo eso, el miedo no se va, pero se minoriza. Se controla, se aprende a respirar y se aprende con muchas otras cosas. ¿Por qué les quiero hablar de este tema? Porque creo que tiene una gran relevancia. Justo este año inicié a estudiar un tema con un profesor muy bueno que se los voy a recomendar, Jesús González, quien me está dando mucha enseñanza y fortaleza para poder hablar en público, y a la vez inicié un tema de locución, ¿no? Que prácticamente lo estoy llevando con Luis Aranda. Muy bueno, también muy recomendable para que ambos lo sigan. Y si en algún momento consideran que necesitan ayuda por algo, ellos son los indicados, ¿no? Va muy relacionado el tema. Los dos me están ayudando mucho a temas de ejercicio, de gesticulación, que normalmente yo no lo hacía. Hablaba así, ¿no? Hola, campeones de las ventas. Entonces, a hacer ejercicios tan básicos que ya no tendría, pues yo a mi edad decir, bueno, ya lo domino. La realidad es que no lo dominaba, y más que allá que hablar en público, me empezaron a enseñar otras cosas que te dan fortaleza para hablar en público y que van tomadas desde la lectura, desde cómo pronunciamos, desde las vocales, desde hablar en voz alta textos, desde hablar trabalenguas. Entonces, estoy aprendiendo mucho. Es algo que inicié justamente este mes de enero, y quiero compartirles algunos puntos fundamentales que me están sirviendo a mí, que me sirvieron en el pasado, pero que me siguen sirviendo y sigo aprendiendo de aquí en el presente y en el futuro. Entonces, campeón, vamos con el punto 1, y este punto va a hablar sobre todo de entendiendo el miedo a hablar en público. ¿Es normal sentir miedo? ¿Te preguntas? ¿Esas personas que suben a los escenarios y que dan grandes discursos y que son oradores, ya no tienen miedo? La respuesta es sí tienen miedo, solo que ya lo controlan, ya lo dominan, y para eso hay técnicas. Todos, créanmelo, todos, incluso los mejores oradores, sienten nervios antes de hablar en público. Es una respuesta natural de nuestro cerebro. Identifica tu miedo, pregúntate, ¿qué es lo que realmente me da miedo? Olvidarte de lo que quieres decir, que te juzguen, identificarlo, es el primer paso para superar este miedo. Recuerda que la primera vez que hablas sobre enfrente de un público grande, pensé o pensaríamos todos que olvidaríamos las palabras, pero al prepararnos bien, vamos a lograr salir avante con todo esto y a poderlo controlar. Entonces, el punto número 1 que hablamos del miedo, ¿es normal sentir el miedo? Sí. Hay que saber de dónde viene ese miedo. ¿Qué me está provocando el miedo? Me da miedo pararme enfrente, me pongo nervioso, no estoy preparado para hablar en el tema, me faltó tener un poco más de conocimiento. Algo hay ahí atrás de ese miedo, porque velo como una plática. Esto me lo dijo muy bien mi profesor Jesús. Me dice, hablar es más sencillo y es tal cual una plática. Y eso le quita todo el miedo. ¿Qué pasa? Ponte tú en este papel. ¿Qué pasa cuando tú quieres platicar de algo en lo que tienes bastante conocimiento? Pues te es muy fácil. Fluyes de una manera ágil, contestas esta pregunta, das 3 opiniones diferentes, te pones en una postura a veces pues muy sólida porque dominas el tema, o a veces eres imparcial, pero con argumentos. Entonces, tu plática va que fluye de la derecha a la izquierda, de un lugar a otro, de arriba hacia abajo, y puedes, ¿no? Sin sentirte nervios, sin sentir que se te acaba el contexto de lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque dominas el tema. Así es como muchas veces se nos va a quitar esto, con técnicas para ir aprendiendo. Y algo acá que quiero reforzar mucho con ustedes es,
Fíjense muy bien a las personas que vayan a buscar para que les ayuden en este tema. De repente yo en esta búsqueda llegué a unos precios exorbitantes que me juraban y me perjuraban que me iban a ayudar a quitarme el miedo a hablar en público, ¿no? A dar una charla TED, a salir en YouTube, a grabar un podcast, a hacer reels, a muchas cosas. Normalmente todos siempre tenemos que estar hablando. Y nosotros en ventas tenemos que hablar con los clientes, en una cita de ventas, presentar nuestro proyecto, nuestro producto ante personas, a lo mejor los conocemos, a lo mejor no. ¿Cómo les vamos a hablar? ¿Cómo los vamos a persuadir? ¿Cómo vamos a iniciar? ¿Qué les vamos a decir? Si estás en el área de ventas como líder, gerente, coordinador, director, tienes un equipo y a este equipo hay que hablarle. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué ideas claras quiero que se les queden en la mente? ¿Qué pasos a seguir deben de entender qué hacer? Y siempre verte abierto y tú como líder de todo esto, pues vean en ti una persona de confiar, ¿no? Entonces, tenemos una gran responsabilidad todos, pero especialmente el área comercial, a poder desempeñar buena comunicación hablando en público, ¿no? Buena escucha, buen entendimiento, ideas claras, posicionarnos bien en nuestros temas, aterrizarlos, tratar de tener una buena dicción y prácticamente eso nos va a ir dando mucha seguridad. Vamos a ir viendo cada uno de estos puntos, pero muy importante, no caigan con charlatanes. Eso es muy importante. Este tema de repente te juran y te perjuran que te van a volver un experto y te están cobrando mucho dinero. Vayan con las personas correctas. Profesionistas, siempre pregúntense qué se han hecho, se dedican a esto de lleno, cuántos años llevan. De repente ya una persona que agarra un micrófono y que no le da pena grabar unos videos, se siente con la capacidad de decir que te puede quitar el miedo a hablar en público. Y la realidad es que no. Hay técnicas y hay que buscar a las personas más preparadas. Yo hablando en un micrófono o haciendo de repente videos, a mí me falta mucho por llegar allá. Me estoy preparando yo para hacer todo esto, pero me estoy preparando con las personas correctas. Te puedo dar consejos de qué me ha funcionado a mí, pero lo normal es que si ya tienes mucho miedo para hablar en público, busques ayuda. El buscar ayuda nos va a ayudar a disfrutarlo y a que ya no sea una carga. Les cuento, y ustedes lo han visto, en mis primeros audios, en los primeros temas de podcast y todo eso, de repente se me traba, tartamudeaba y es normal, créanme. Ahora voy mejorando, pero aún así salen estos errores. Creo que ahorita hace un poquito dije uno que otro, eh, pero ya lo aprendo a controlar mejor, ya empiezo a fluir mejor, hago los ejercicios de respiración que me recomiendan, trato de enfatizar bien las palabras y de repente me empiezo a sentir con un mayor control de toda la situación. Y también sé que me permito equivocar. Normalmente los que pasamos a hablar enfrente de públicos o de personas o de presentar algo, queremos hacerlo todo perfecto y juzgarnos muy duro. ¿Y saben qué? Nos podemos equivocar, somos seres humanos, algo se nos puede ir mal, podemos tartamudear, la dicción no fue la correcta, pero denos eso, hay que darnos ese permiso de poder equivocarnos, no juzgarnos tan fuerte y en lo sucesivo ir mejorando siempre. Hecho, campeones, entonces vamos a hablar sobre el punto número 2, que es ejercicios prácticos para perder el miedo. El primero que a mí me han mandado y he coincidido en ambos, en el curso de hablar en público, perder el miedo a hablar en público y en el de locución, la respiración controlada. Y muchas veces el tema de la respiración no es que respiremos como normalmente lo hacemos, que si inhalamos, exhalamos. En esta respiración tenemos que hacerlo con la parte del estómago. Se infla nuestro estómago y sacamos el aire. Entonces, es muy importante hacer ejercicios de respiración. Los van a encontrar en todos lados, como es la respiración diafragmática. Debería ser es el tema correcto. Entonces, antes de hablar, practica inhalar profundamente por la nariz durante 4 segundos. Retén por 4 segundos el aire y exhala por 6 segundos. Esto normalmente te va a ayudar a calmar los nervios. Hazlo repetidamente antes de que salgas y de hecho lo has visto en muchas personas, en muchos atletas. Velos en el detrás de escenarios de muchos cantantes, actores de obras de teatro, actores de películas, antes de salir a escena, antes de salir, empiezan a hacer sus ejercicios de respiración, están respirando, aflojan el cuerpo, y esto es porque con este tema de respiración y de controlar un poco tu respiración y de bajarla y mantenerla controlada, inmediatamente le mandas señales a tu cuerpo de que tranquilo, no pasa nada, ¿no? Ahora ha salido otro tema, ¿no? De hablarte a ti mismo, del tema de la palabra, y lo hemos visto mucho en deportistas, hazlo, te va a ayudar. Uno, la respiración y dos, háblate a ti mismo de forma positiva porque normalmente nos atacamos. ¿Qué pasa cuando vas a salir a hablar en público? El primero que se tira para abajo o que te tira para abajo eres tú y no lo vas a lograr y lo vas a hacer súper mal. No eres bueno, te vas a equivocar. Mira, todos se te están quedando viendo. Y no, cambia ese tema. En cuanto sepas que vas a hablar en público, di bien, lo voy a conseguir. Ya lo he hecho otras veces.
Estudié, me preparé, voy a respirar. Soy la persona correcta para este momento ideal. Entonces, diciéndote eso, tú ya te estás ayudando mucho, ¿vale? Dos, el punto dos del ejercicio de prácticas, uno, respiración, dos, practica frente a un espejo. Siempre es muy bueno. Habla contigo mismo al espejo para observar tu lenguaje, vete cómo hablas, ¿no? Cómo te mueves corporalmente y acostúmbrate a escuchar tu propia voz. Yo les voy a ser muy sincero, cuando me escuchaba en los primeros episodios, híjole, decía qué voz tan fea tengo. No me gustaba, pero pues hay que darle. Mi sueño o muchos de mis hobbies siempre fue querer grabar un podcast. Dije, no hay de otra, vamos. Y no me gusta hasta que llega un punto que de repente me empieza a gustar. Hay ejercicios de calentamiento de la voz. Mi profesor le llama colocar tu voz de forma correcta. Entonces, con el paso de tiempo te va a ir gustando. ¿A cuántas personas nos gusta escuchar nuestra propia voz? No a todos, porque casi no nos escuchamos y normalmente nuestro cerebro piensa que tenemos una voz bien, ¿no? Pero juzgamos muy duro. ¿Ya vieron? Un error. Es normal, ¿no? Hay que irlo mejorando con ejercicios. Entonces, yo practico estos ejercicios que te quiero compartir y espero que te sean de gran ayuda. Habla frente a un familiar o amigos de confianza, de tu confianza, y habla sobre un tema que domines mucho. Eso te va a ayudar a comenzar con una audiencia de confianza. Ellos te pueden dar una retroalimentación honesta y ayudarte, créanme mucho, a ganar confianza. Lo más importante es ganar confianza, irnos probando poco a poco. No tengo una audiencia, Gabriel, me da un montón de pedo salir a la cámara. Empieza haciendo lecturas, así, lecturas en voz alta. Ahora yo desde las lecturas ya me enseñaron o me están enseñando a darles una entonación, desde hablar bajito y calmado, darle entusiasmo porque estás contento, o hablar que estás enojado y que no sabes qué hacer. Y eso antes no lo podía dominar. Bueno, ni siquiera sabía que existiera. Y ahorita todavía no lo domino, pero ya sé que existe y a lo mejor en el futuro voy a estar haciendo muchos ejercicios de todo esto para poder entonar bien, hablar bien y poder transmitir el mensaje que uno quiere hacerles llegar a todas las personas, ¿no? Eso va a ser muy importante. Entonces, no tengo a quién hablarle, me da pedo salir, hasta mis amigos, porque a veces los amigos y los familiares también son los primeros criticones. Empieza tú haciendo lecturas en voz alta. Todos tenemos un Meet, un Zoom. Grábate en tu celular. Grábate hablando, usando tu celular, estas redes que te digo, el Meet, el Zoom, para que grabes tus presentaciones, escúchate después y analiza qué puedes mejorar, qué te gusta, qué no te gusta de ti. Eso lo podrías cambiar, no lo podrías cambiar, tus facciones, tus emociones. Hay facciones que no nos gustan o nuestra voz cuando decimos algo o con alguna palabra específica me trabo. Practícalo y velo mejorando. Pero el ayudarte a escucharte y a verte te va a ayudar a tener mejores decisiones. Punto 3, campeones. Pasos pequeños para empezar. Normalmente cuando la gente quiere comerse el mundo y por eso te da el miedo y dices, oh, voy a hablar en público y me voy a retar y voy a salir con todo y nunca he hablado en público y hoy le voy a hablar a 100 personas. Te va a dar pavor, te va a dar pánico, te vas a quedar frío cuando sientas la mirada de todas esas personas, si no hay técnica atrás, si no hay ejercicio, si no hay un control de la forma de respirar, de la estructura de mis ideas, de improvisar, porque prácticamente la improvisación también viene de una estructura, no es así de puta, se me ocurrió algo y ya todo está estructurado, de que en tu mapa conceptual o mental esté todo tu texto y lo tengas ya seccionado por si en algo se te llega a olvidar, inmediatamente metas la improvisación. Entonces, para eso todo son técnicas. Lo más recomendable es empieza por lo pequeño. Lecturas en voz altas, grabarte en tu celular, grabarte en Meet, en Zoom, verte, ¿no? Participa en reuniones pequeñas, ofrece tu opinión, haz preguntas, para irte acostumbrando a hablar en frente de otras personas. A veces no es fácil. Practica con frases cortas, no necesitas dar un discurso completo, ni al inicio ni al final. Puedes empezar a participar en un foro donde haya muchas más personas. Hazlo con frases cortas, encuentra tu ritmo, despacio y haz pausas. Esto no solo reduce la ansiedad, sino que también mejora tu claridad. Yo les comparto que normalmente me ponían a hablar en público y empezaba bien y de repente empezaba a acelerar porque ya no lo estaba disfrutando y lo que quería era que se acabara y me bajara. Ahora entiendo que hay un motivo en el que puedo estar hablando aquí con ustedes y no necesariamente tengo que acelerar mi voz. Puedo empezar a bajar mi voz, a modular mi tono. En una de esas hasta quedarme callado unos segundos. Eso puede hacer que el público te voltee a ver y diga, ¿qué pasó acá? Hay silencios incómodos y eso en las ventas, ustedes lo saben, no siempre tenemos que hablar. Muchas veces cuando estamos en los cierres, a lo mejor no tenemos que decir nada más que escuchar y esperar a que
el posible prospecto y futuro cliente nos dé alguna respuesta. Que la presión la sientan otras personas, no tú. Entonces, aprende todo este tipo de llevar tu ritmo, de modulación, practícalo. Yo llevo practicando acá con ustedes y me juzgo y trato de mejorar y me escucho. Y ha sido un gran paso estar platicando, estar teniendo un podcast, estar entrevistando a personas, unos con técnica, sin técnica, pero lo más importante es échenlo a andar, pierdan el miedo. Solo avanzando y aprendiendo. Inicialmente yo no sabía muchos temas de hablar en público y todo eso, entonces investigaba cosas ahí, lo que hay en YouTube, algunas buenas, otras muy malas, y de repente llegaba a estas personas, a estos maestros que realmente te empiezan a dar técnica y lo empiezas a dominar. Todo es un tema de compromiso, búsquenlo, no tengan miedo, porque recuerden que el que domina su voz y el que domina el mensaje domina mucho más allá que otras personas. Entonces, un ejemplo que les puedo dar es, si tienes que presentar un producto, empieza por una frase muy simple como, hoy les quiero contar cómo este producto puede resolver un problema común que enfrentamos todos. Esto te dará seguridad. Empieza a practicar, empieza a modular tu voz, empieza a hablar de forma bajita. No siempre tenemos que estar alzando la voz o empieza, si tienes que presentar un producto, empieza con una frase simple. ¿Cómo? Hoy les quiero contar que este producto puede resolver tu problema y mi problema y el problema común que presentamos todos. Y así con varias tonalidades de voz, te va a empezar a dar seguridad en muchas de las cosas que realizas y eso va a ser genial. Ahora a mí me han pedido mucho, por decirle, el tema de la gesticulación, de que gesticule perfectamente las vocales, sin que se vea exagerado. Empiezo a hacer ejercicios con un lápiz, me pongo un lápiz aquí en la boca y empiezo a hacer lectura en voz alta. Otro ejercicio que estoy haciendo es una piedra, puede ser una piedra de esas de río, la lavan perfectamente y todo, y la ponen encima de la lengua y empiezan a hacer su lectura. No saben lo difícil que se vuelve, pero cuando acabas y te quitas la piedra y empiezas otra vez a leer, la dicción mejora mucho. Te entiendes tú claramente, te entiende la gente, tu voz como que empieza a tomar una forma. Entonces, no hay que echar a la cesta estos ejercicios, el lápiz y lectura en voz alta con el lápiz o lectura en voz alta con una piedra encima de la lengua. Y acabando, practíquenlo de 1 a 3 minutos diarios y acabando, hagan una lectura normal en voz alta y van a ver el cambio, la mejora que van a empezar a tener en un periodo corto de tiempo con la dicción. ¿Ok? Punto 4, campeones, cambia la mentalidad. Deja de enfocarte en lugar de pensar en cómo te van a ver las personas, enfócate en lo que tu mensaje puede aportar a los demás, en lo experto que eres, en el valor que tiene tu palabra. Acepta que no tienes que ser perfecto, es normal que cometamos fallos, que tengamos errores. La clave está en seguir adelante y aprender de cada experiencia que tengamos. Celebra tus avances, ese es un tema que tú, campeón de las ventas, y cualquier persona, campeón, campeona de las ventas, lo tenemos que hacer. Reconoce cada pequeño logro, como hablar frente a un grupo pequeño o completar una presentación corta. Fíjense que yo les puedo contar en este tema profesional, el mayor número de personas que he tenido a cargo de ventas asesores comerciales han sido 70. Y hablar en público con ellos, yo pensé que no me era un reto, pero ahora que empiezo a aprender técnica y muchas cosas, creo que lo hice muchas veces muy mal. Repitiendo muchas palabras, no dando el mensaje claro, no preparándome, llegando a improvisar sin saber improvisar. He ido mejorando mucho. También cambia el público. Ese público me tenía que escuchar a fuerza. Ahora hay público al que le hablo que no me tiene que escuchar y que me lo tengo que ganar. Pero también desde hace año y medio, casi 2 años, que cambié un poco mis roles para la empresa que trabajo. Y ha habido temas, ¿no? Desde un tema de liderazgo que traía ahí con una persona que me habían puesto de jefe, donde no me sentía del todo cómodo, donde me empezaron a quitar cosas y responsabilidades. Y ahora justamente 15 días, hace 15 días, una semana, me toca hablar frente a un equipo nacional de ventas que ni me conoce, que no me conoce. No saben los nervios que sentí, porque sí, pierdes confianza, pierdes práctica, pierdes seguridad en ti mismo. Y al final, antes de darle encender a la cámara, me quedé haciendo ejercicio de respiración, esto 1 o 2 minutos antes, inhalaba, exhalaba, hasta que me calmé, me empecé a hablar y a reforzarme mentalmente si puedes. Ya lo has hecho antes, hablas en el micrófono, tienes un podcast, te escuchan muchas personas, has tenido equipos de ventas, todo te escuchan, te sabes comunicar. Y un poquito atrás, todavía, vi la presentación, vi el slide que me tocaba decir. 3 veces lo analicé de distintas formas, lo repetí, lo practiqué, lo dejé. Llega el momento de la presentación, 3 minutos antes de que yo fuera a mi participación, estaba midiendo el tiempo. Respirar, hablarme positivo y salir a hablar. En un Zoom tiene sus retos, créanme. Porque ya viendo un público,
puedes ver tus caras, sus emociones, les importa, no les importa. Te le quedas viendo a alguien, él te ve, se sonríe, no está enojado. Pero en un Zoom donde la gente creo que es muy apática luego, les preguntas, oye, ¿cómo están? Espero que todos bien. Y puro silencio. Prendan sus cámaras, por favor, para vernos. La gente le vale madre, no las enciende. Yo creo que debería ser una obligación todas las reuniones que se tengan por Zoom, encender las cámaras, porque si no parece que no le hablas a nadie. Es muy importante en la comunicación, y más cuando hay cámaras y estamos en Zoom, ver que el mensaje se deje correctamente. Y cuando solo es tu voz, pues aprender a manejar distintos estilos de voz, distintas entonaciones a la voz, la dicción. Pero bueno, acá en hablar en público, eso fue lo que me pasó. Lo hice excelentemente bien para mí. Si hay alguien que diga que no, que me haya escuchado, pues me vale un poco madre. Para mí estuvo bien. Acabé mi participación, que ha de haber durado máximo 2 minutos. Apago mi cámara y me felicito a mí mismo. Digo, bien, a huevo, Gabriel, sí puedes. Bien hecho. No va a ser la primera, tú lo vas a conseguir de nuevo. Te estás preparando y estás preparado para estas situaciones. Y eso en mi mente ahí se queda. Y créanme que eso es de gran valor. No se tumben ustedes para el piso, no se pisoten, son los primeros que se tienen que levantar y ayudar en todos estos temas. Entonces, con estos 4 puntos, campeones, van a empezar, créanme, a perder ese miedo que nos da hablar en público y que es uno de los miedos más importantes que tenemos todos los seres humanos. Entonces, la neta es que perder el miedo a hablar en público no es algo que pase de la noche a la mañana, es algo que necesitamos estar practicando. Pero cada pequeño paso que damos estamos más cerca de convertirnos en un orador seguro. Así que empieza desde hoy, campeón. Campeona, empieza desde hoy, aplica los ejercicios y sigue creciendo. Y muy importante, también es válido pedir ayuda. Hay muchas personas expertas que están allá afuera y que tienen mucho dominio y conocimiento que nos pueden ayudar, pero siempre busca caer en buenas manos. Así que gracias por escucharme en este episodio. Recuerda, la práctica es el maestro y no necesitas ser perfecto para ser poderoso. Entonces, compartan este episodio con alguien que esté luchando con el miedo a hablar en público. Estoy seguro que les será de gran ayuda. Síganme también mucho en Instagram y TikTok como Gabo Argüello- para más tips y estrategias sobre ventas y cómo hablar en público o mejorar la comunicación en este episodio, pero ya saben que es mucho de tema de ventas y marketing digital. Déjame un comentario, no se te olvide, contándome cuál es el ejercicio que más te llamó la atención, cuál es el que practicas y si tú tienes más tips de cómo mejorar la forma de hablar en público, indícame por favor, que me gusta mucho aprender también de ustedes. Entonces, hágale, campeones, y venga, cero miedo al hablar en público. Ustedes pueden.